mañana, 20 de febrero. Gracias por acompañarnos. Nos sintonizamos a través de TV Perú y 7.3 Noticias. Está con nosotros el economista Daniel Córdoba, economista y presidente ejecutivo de Invertir. Bienvenido. Y vamos a hablar de Invierte PE, ¿no es cierto? El presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, el señor Torne, anunciaba este año la expectativa que se tiene frente a este nuevo modelo de estandarización de proyectos que deja de lado el SNIP, al que muchos ya decían, pues, el propio presidente le dio muerte al SNIP prácticamente, ¿no? ¿Qué expectativa hay en relación a Invierte PE? Bueno, el contexto en el que se da este cambio es un contexto en el cual hay un consenso según el cual la economía peruana tiene una muy buena macroeconomía, pero tiene una carencia de infraestructura de un país subdesarrollado, ¿no? Es decir, todos los indicadores macroeconómicos que son espectaculares contrastan con lo que vemos cuando salimos a la calle o cuando vamos... O cuando un peruano del interior del país podría decir esto solo lo ve el Banco Mundial, pero no lo siento en el día a día, ¿no? Exactamente. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo este déficit de infraestructura, que tiene una consecuencia en la calidad de vida de los peruanos, es atendido de la manera más ágil posible, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, señor Córdoba, más saltante entre Invierte PE y el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública? Yo creo que hay tres grandes diferencias, ¿no? La primera es que se pretende que haya un plan, digamos, a nivel nacional, que se aterriza a nivel regional y a nivel municipal, que va a servir para priorizar los proyectos. A nivel de los tres niveles de gobierno, a nivel de ¿no? los tres. Y tiene que haber una coherencia, evidentemente, entre los tres, cosa que no sucedía antes. Antes había un plan, pero un plan que estaba para el papel nomás. Los proyectos salían, digamos, de manera, digamos, aleatoria en función del interés del alcalde, del gobernador o del gobierno, o de la empresa, o de la, digamos, de la amistad, o de también Odebrecht, muchas veces, ¿no? o de Odebrecht, ya vamos a hablar. Entonces, el tema es que este sistema, digamos, que esperemos que se evolucione hacia un plan real de infraestructura a nivel nacional, es la base, ¿no? Esa es una primera, y ojalá que realmente se trabaje de esa manera, ¿no? De una manera planificada. Claro, lo que se busca ahora, entendemos, después reducir la tramitología y el tiempo de espera para echar a andar. Esa es la segunda diferencia, ¿no? La segunda diferencia es que en el proceso de preinversión, digamos, no se va a perder mucho tiempo, salvo que sea un proyecto muy complejo, ¿no? Pero se va a llenar una ficha, ¿no? Que va sobre la base de ciertos indicadores, ¿no? Se va a determinar si un proyecto pasa o no al expediente técnico, ¿no? Y la etapa del expediente técnico sí, aparentemente no hay cambios mayores, ¿no? Entonces, esa es la segunda diferencia. Va a ser más rápido pasar a los estudios definitivos sin tener que pasar por una serie de aprobaciones. De formularios, de tramitación. Exactamente, en la preinversión, bueno, hay que tener la autorización ambiental, la autorización de cultura, una serie de cosas. Eso ya pasa, pues, y si es un hospital, tiene que aprobarlo en la región, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va a obviar en un primer momento, ¿no? Y todo eso se va a llevar ya a la etapa de los estudios definitivos. Creo que eso va a agilizar. Esa es la segunda diferencia, ¿no? Y la tercera diferencia es el método de evaluación, ¿no? El método de evaluación que se está priorizando un enfoque de cierre de brechas, es decir, por ejemplo, una localidad que tiene, pues, no tiene agua potable, bueno, ahí es evidente que hay que hacer una brecha que está siendo priorizada con razón en este momento, que es el acceso a agua potable, ¿no? De la totalidad del país, ¿no? Pero también se va a hablar de brechas educativas, de brechas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, en general de brechas ¿cómo sociales, ¿no? Hacer que, si el proyecto tiene un impacto significativo en el cierre de las brechas, es un proyecto que va a ser aprobado? El SNIP tenía más una evaluación individual del proyecto en términos de rentabilidad social, ¿no? Que en este caso no se va a utilizar y que tal vez se va a corregir en un futuro, porque tenía su aspecto positivo el SNIP para evitar los elefantes blancos. Ahora,
una ¿Qué cosa es sectores? Hablemos de los sectores un poco, ¿no? El tema del saneamiento, por ejemplo, el tema de la educación. Hablar Yo de creo brechas que sociales hay- o reducción de las mismas habla, por ejemplo, del saneamiento como algo urgente. Sí, en el el Perú. saneamiento, porque el saneamiento no solo pues, es un tema de acceso a agua potable, es un tema de salud, de salubridad. Está comprobado que el acceso a agua potable tiene una incidencia positiva sobre la mortalidad infantil, por ejemplo, ¿no? Porque la mayor parte de las infecciones en los niños, infecciones que llevan, digamos, a una alta mortalidad infantil, tiene como fuente el tomar agua contaminada, ¿no? contaminada. Entonces, esa es una prioridad muy válida. Otra es la de salud, ¿no? La de postas médicas, hospitales. Otra es la de educación, ¿no? Que es una prioridad, evidentemente, de desarrollo a largo plazo. Y hay un tema que se habla poco, pero que se está moviendo mucho, que es el tema de seguridad, ¿no? O sea, en términos de infraestructura, ¿no? Importantísimo. Es una prioridad para la población, una prioridad, lo estamos viendo, lo terrible que ha pasado el fin de semana. Así es. La seguridad es fundamental, que las comisarías no solo tengan una infraestructura adecuada, sino que estén bien equipadas, ¿no? Que las bases de datos funcionen, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros viendo la manera de colaborar con el sector privado, porque lo que es importante, por un lado, es que la normativa esté adecuada, o se modifique, se agilice, pero más importante aún, que en el cambio normativo es la ejecución, ¿no? Y en la ejecución... ¿Cuánto atrasa o retrasa, digamos, este tipo de cosas, aspectos como la corrupción, ¿no? A ver, y también tratar de que esto no se repita, por ejemplo, a nivel de concesiones, a nivel de licitaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Mientras, paradójicamente, y mucha gente está criticando, digamos, las alianzas público-privadas y las obras por impuestos, la participación del sector privado, en relación con la corrupción. Todo lo contrario, ¿no? Mientras más decisiones estén en manos de un funcionario público que no tiene un sueldo adecuado y que va a estar muy tentado siempre de ser corrompido, peor va a ser, digamos, ¿no? Mientras, por ejemplo, el mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo a través del cual una empresa se encarga al 100% de la ejecución de la obra y después recibe un certificado que lo va a aplicar 100% con su supuesto la renta. El mecanismo de obras por impuestos hace que la empresa controle la obra y la empresa está interesada en que esa obra salga bien, ¿no? Y que esa obra salga bien al menor costo posible, evidentemente, porque y que sea el mayor beneficio para la población. Su presupuesto de obras por impuestos, porque y eso le interesa a un gobernador regional, por supuesto, a nivel político, a un alcalde, ¿no a es todos cierto? les interesa que se agilice, ¿no? Al alcalde que poder ejecutar su presupuesto. Los alcaldes, los gobernadores, el mismo gobierno nacional han tenido problemas para ejecutar su presupuesto al 100%. Ahora, el problema no era el presupuesto necesariamente, ¿no? Sino elaboración, por ejemplo, de proyectos. El problema ha sido, bueno, el problema ha sido la corrupción en primer lugar, porque si no tenemos ahora una carretera central como Dios manda, o una carretera panamericana de doble vía de Tumbes a Tacna, es porque se priorizaron otras carreteras. Claro, una interoceánica, ¿no? que probablemente no era tan prioritaria exacto, como que esta. era tan necesaria en ese momento. Bueno, la corrupción ha generado un sesgo nefasto, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, más allá de la corrupción, es la falta de proactividad o la incapacidad técnica y gerencial de las instancias de gobierno. O sea, por ejemplo, Proinversión. Proinversión ha sido una entidad pasiva hasta el momento. Muy pasiva, que necesita realmente un motor, digamos, de gerentes, ¿no? Para tener una proactividad mayor, sacar cosas a concesión, no dejar que todas las iniciativas privadas pues lleguen y después rechazarlas prácticamente todas. Tiene que haber un proinversión y yo espero que con Álvaro Quijandría esto se dé, porque si mantenemos un proinversión burocrático, tecnocrático, digamos, que se toma demasiado tiempo para hacer las cosas, no va a funcionar. Entonces, en resumen, estamos ante una oportunidad para hacer mejor las cosas, y con una mayor participación del sector privado. El sector público tiene que cumplir un rol regulador, un rol de vigilancia,
para evitar escándalos de corrupción y para que los proyectos sean priorizados de manera adecuada y se ejecuten con celeridad y Claro con que sí. calidad, ¿no? Y además evitar los niveles de complejidad que se señalaban, se tenía con el SNIP a nivel nacional, ¿no? Sí, El tema de la corrupción específicamente, ¿cree usted que este tipo de mecanismos, de sistemas, de programas como Invierte PE va a favorecer, reducir la corrupción? Bueno, yo creo que es neutro en relación al anterior, porque la corrupción tiene como origen, en primer lugar, personas inescrupulosas, que puede ser desde el presidente de la República hasta un funcionario de quinto nivel. Sí, pero a todo nivel, ¿no? Y el corruptor, las empresas constructoras también, ¿no? Ha habido mucha corrupción en la obra pública y eso sí tiene que digamos, generar hasta una unidad de contraloría más hábiles en detectar la sobrevaloración. Y otras instituciones, ¿no? La unidad de inteligencia financiera, la Contraloría, la misma Exactamente. Yo creo que con estos destapes que se están dando ya va a haber cierta, digamos, reticencia y enhorabuena a que haya corrupción. Pero como digo, mientras más participe el sector privado a través de asociaciones público-privadas y obras por impuestos, va a ser mejor. Y el Estado tiene que cuidar los intereses. ¿Y ese tema de las adendas ha sido el problema? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es su lamentablemente concepto? sí, lamentablemente, como bien lo ha señalado, digamos, expertos como José Luis Guasch del Banco Mundial, desde hace mucho tiempo se viene diciendo, ¿no? Las adendas son temerarias. ¿Por qué? Se hace una apuesta, digamos, uno gana una licitación Con un presupuesto. bajándose con todo, ¿no? Correcto. O sea, a pérdida prácticamente. Te tiras al piso. ¿No? Y después, cuando digamos ya empezó a ejecutar, si ya no te pueden sacar, negocias una adenda, negocias otra adenda, negocias otra adenda. Eso se ha prestado mucho y eso tiene que ser, el presidente tiene que ser, y los ministros tienen que ser mucho más claros en ese tema. Lamentablemente, en el caso de este gobierno, sí, ha habido todavía pues una firma de una adenda que, digamos, por más que estoy seguro que no ha habido corrupción atrás, pero sí ha habido lobby y sí ha habido, digamos, un momento político totalmente inadecuado para hacerlo. Bueno, ya se hizo. Yo no sé si esto puede entorpecer el tema en la medida que hayan, digamos, investigaciones que reviertan esto. Pero en todo caso, y mirando para adelante, es importante que se minimicen las agencias. Tenemos expertos a nivel mundial, además con relación con el Perú, que podrían venir a ayudar para hacer mejor los contratos. Porque el origen de todo esto es que en Proinversión había gente muy junior, gente muy poco preparada, entonces que han hecho los contratos mal, han defendido mal al Estado, ¿no? Entonces, claro, han dejado huecos que han permitido que se hagan las adendas. Es una pena. Gracias a nuestro invitado Daniel Córdoba, economista y presidente ejecutivo de Invertir, hablándonos de Invierte PE, el nuevo sistema para agilizar, ¿no es cierto?, los proyectos de desarrollo en nuestro país.